Entre los apóstoles hay uno que es hermano de Juan, llamado Santiago. Santiago el mayor. En algunas de las listas, cuando son elencados los apóstoles, aparece él ciertamente en segundo lugar. En otras listas aparece Andrés. Santiago el mayor. Como hay otro apóstol también llamado Santiago, el de Alfeo. Santiago el mayor es Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. La tradición cristiana llamó a uno el mayor y a otro el menor. Esta distinción, el mayor y el menor, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la mayor santidad de uno y el otro tiene menor santidad, no, en absoluto. Simplemente es porque uno aparece más que otro. Santiago el mayor, Santiago el hijo de Zebedeo, Santiago el hermano de Juan. Santiago era la transliteración de un nombre muy judío, Jacob. Y Santiago es un apóstol que tiene relevancia porque en algunas ocasiones, junto con Pedro y junto con Juan, fue testigo de algunos prodigios importantes de Jesús. En los evangelios aparecen ciertos momentos importantes de la vida del Señor en que Él lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Dos de esos momentos claves son la transfiguración y la agonía en el huerto. Digamos una cosa de Santiago que fue testigo de esas experiencias. Jesús había anunciado su pasión, su muerte, y los discípulos de alguna manera se iban preocupando. A los seres humanos nos gusta la victoria, el triunfo, ser ganadores, ser vencedores. No nos entusiasma ser perdedores. No nos entusiasma lo que puede sonar como desgracia o como pesar. Nos asusta lo que puede sonar a desgracia, a pesar o a sufrimiento. Jesús había anunciado que iba a padecer, que lo iban a ejecutar, que iba a morir, aunque luego resucitaría. Los discípulos quizá no captaron mucho aquello de la resurrección, porque además nadie había resucitado, nadie tenía experiencia de resurrección. Se quedaron con la pasión y con la muerte. Jesús quiere fortalecer la fe de ellos y lleva a tres: Pedro, Santiago, el mayor, y Juan, y son testigos de un momento en el que él es transfigurado, su rostro resplandece, sus vestiduras se ponen más blancas como ningún lavandero podría dejarlas. Jesús habla con Moisés y con Elías, los dos personajes claves de la fe de Israel. Moisés, símbolo de la ley; Elías, símbolo del profetismo. Y así son reforzados en su adhesión a Jesús. La voz del cielo que dice: este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Santiago tiene una experiencia de la gloria de Jesús. Tiene ese privilegio, esa gracia, junto con Pedro y con Juan, de conocer que Jesús es realmente glorioso, que es el Hijo del Padre, que está por encima de Moisés y Elías, que en él resplandece la gloria del Padre, que es el resplandor de la gloria del Padre, como dirá luego la Escritura. Esto sin duda anima el camino de Santiago, pero no solamente le anima en el sentido más profundo, hondo y espiritual. Santiago, como todos los demás discípulos, tiene que hacer un camino, un proceso en el seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús no es siempre ir
por un camino que va en ascenso sin ningún tipo de bache o de dificultad, porque el corazón humano, nuestro corazón, que normalmente tiende hacia lo terreno, que tiende hacia lo bajo, tiene que aprender a contrarrestar la fuerza de gravedad y elevarse hacia lo más alto. A Santiago lo encontramos en una ocasión con esa tendencia hacia lo terreno. Es Santiago y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo, que acuden un día donde Jesús y le dicen que quieren hacerle un pedido. Otro evangelista matiza y dice que lo hace la madre para no dejar mal a los apóstoles. ¿Y cuál es ese pedido? Queremos, cuando llegues a tu reino, que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Haber percibido la gloria de Jesús en la transfiguración alentó el deseo de seguir al Señor, pero en un camino de triunfo humano. Santiago quizás visualizó que siendo Jesús mayor que Moisés, mayor que Elías, oyeron la voz que decía que era el Hijo del Padre, oye, vale la pena seguirle, pero tener un lugar de privilegio, tener un lugar especial. Por eso va buscando el camino humano. Pero Jesús les va a enseñar otra cosa, que el Hijo del Hombre no ha venido para ese tipo de privilegios, que el Hijo del Hombre ha venido no a ser servido, sino a servir, a dar la vida en rescate por los demás. Y aquello que Jesús dijo en palabras, lo va a empezar a percibir más claramente Santiago en otra ocasión de intimidad con Jesús, cuando junto con Pedro y con Juan es invitado en Getsemaní a estar cerca a Jesús mientras Jesús oraba. Jesús orando en Getsemaní. Jesús mostrando la realidad de su humanidad, de una humanidad asumida semejante en todo a nosotros, a nuestra humanidad, menos en el pecado. Una humanidad real. Por eso, ante la muerte violenta que se avecina, ante el ser víctima de todo el odio de algunos seres humanos que querían quitarle de modo violento y sangriento la vida, Jesús dirá a aquel: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Santiago será entonces testigo de que Jesús, aquel a quien visualizó y experimentó glorioso en la escena de la transfiguración, es el Jesús, Hijo de Dios, pero también Hijo del hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, que enseña un camino humano de entrega, de donación, de servicio auténtico, pero no solo lo enseñó con los labios, como de alguna manera lo captó Santiago luego de pedir estar en un lugar privilegiado en el reino de Jesús, sino lo enseña con la vida. Santiago tendrá que hacer ese camino espiritual para aprender que a Jesús se le sigue en la gloria, pero antes de seguirle en la gloria hay que seguirle también en la pasión, en la cruz, en la entrega. El camino de Jesús es un camino de configuración con Él. Y esa configuración con el Señor va a significar ir aprendiendo a vivir como Jesús, en el don generoso del amor, en el don de la vida, en la búsqueda real del realizar la voluntad del Padre, aun cuando la realización de esa voluntad muchas veces suponga postergar lo que uno desearía, postergar lo más agradable y asumir el cáliz del dolor. Jesús les había hecho una pregunta a los zebedeos cuando ellos dijeron que querían un lugar a la derecha y a la izquierda del Señor en su reino. ¿Son capaces ustedes de beber el cáliz que yo he de beber? Ellos impulsiva e imprudentemente y entusiastamente dijeron: sí, somos capaces.
No habían terminado de entender lo que Jesús decía. Compartir el cáliz era una expresión que significaba vivir la misma suerte. ¿Son capaces ustedes de entregar la vida? ¿Son capaces ustedes de morir, de amar hasta morir por amor y fidelidad al Padre? En el fondo era eso lo que les decía Jesús. Sin entender, ellos dijeron que eran capaces. Pero luego Santiago irá madurando su seguimiento del Señor. Luego Santiago irá consolidando su vinculación con el Señor, aprendiendo del mismo estilo del Señor como los demás apóstoles. Qué importante es descubrir esa figura de Santiago, que será luego el primero en ser martirizado, el primero en entregar la vida por fidelidad al Maestro, el que fue consolidando la vida de fe en la iglesia de Jerusalén y consolidando la vida de esa iglesia madre, de la iglesia más antigua, fue también consolidando su seguimiento de Jesús en el ser capaz de entregar la vida por el Maestro. El ejemplo de Santiago es un ejemplo que ciertamente nos ayuda también a pensar en cómo hay que conservar la fidelidad a la fe, una fidelidad que es fidelidad creciente. Se aprende a ser discípulo paulatinamente, se aprende a dejarle el criterio del mundo, el criterio mundano, para poder asumir los criterios de Jesús. Se aprende a dejar lo que el Papa Francisco llama la mundanidad espiritual para asumir el espíritu verdadero de Jesús. Santiago, además, la tradición dice, una tradición que viene por lo menos desde los primeros siglos, desde San Isidoro de Sevilla, que habría ido luego a España. De hecho, en Compostela se suele venerar el sepulcro de Santiago, siendo muestra de aquel que, si por una parte cuidó de la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre también fue evangelizador. Que nosotros aprendamos así de Santiago el seguimiento de Jesús. Aprendamos la fidelidad a lo que hemos recibido, como Él la cuidó en la iglesia de Jerusalén, pero tengamos la apertura de ser iglesia en salida, testigos de Jesús en todas partes. Que aprendamos a dejar de lado el espíritu mundano en el seguimiento de Jesús, la búsqueda de intereses a veces materiales, para aprender el seguimiento verdadero en la configuración con Jesús entregando la vida. Que Santiago sea inspiración de nuestro vivir en Cristo.